Bonjour ou bonsoir à tous les participants. C'est un grand Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Es un gran placer, junto con el director general de la Organización Internacional de la Viña y del Viño, el señor Pau Roca, recibirles aquí para presentar la coyuntura actual del sector vitivinícola mundial, así como las primeras estimaciones del hemisferio sur. Conferencia desde la sede de la OIB acá en París. Han sido muchos los que han manifestado su interés y estamos encantados de poder compartir estos datos. Lo mismo lo podrán volver a ver mañana en el replay. Se traduce la conferencia en francés, inglés y español. Pueden seleccionar su idioma o escuchar la versión original. El señor Roca se dirigirá a la audiencia en los tres idiomas. Josep Puig, encargado de prensa, dará paso a una sesión de preguntas y respuestas. Incluso las preguntas recibidas en el chat ya pueden desde ahora hacer las preguntas. Y sin esperar más, la palabra al señor Roca para su presentación. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por su presencia aquí en nuestra rueda de prensa, en la que como cada año vamos a hacer hincapié en algunos números importantes e interesantes del sector vitivinícola para 2021. También veremos algunas perspectivas de futuro del sector. Pero antes de empezar, quisiera expresar mi más profunda compasión en los momentos cuando daña la guerra en Ucrania. Estamos todos en un espíritu de paz, de solidaridad contra la violencia y pérdidas humanas. A lo largo de su siglo de existencia, la OIB ha vivido conflictos importantes entre Estados, miembros o no de la organización, en el marco de su misión científica y técnica. La OIB siempre permanece una instancia de diálogo que le permite a todos sus miembros sentarse en torno a una misma mesa. En los momentos de discordia incluso abogamos por que cesen los combates, las hostilidades y que impere de nuevo el derecho internacional. Me paso ahora al inglés con las diapositivas. En esta presentación vamos a ver datos de superficie de viñedos en 2021, de consumo y de producción de vino, y así como de comercio internacional del vino. También cubrimos brevemente las estimaciones de producción de vino en el 2022 para los países del hemisferio sur y acabaré concluyendo con algunas reflexiones sobre el futuro del sector. Empecemos, pues. Veamos primero la superficie plantada de viñedo en el mundo. La superficie total, incluyendo uva de mesa, de vino y para pasas, 7,3 millones de hectáreas. La evolución de los viñedos plantados en el mundo parece estabilizarse en torno a estos números desde 2017 y esto se debe a dos factores principales. Primero, el crecimiento de los viñedos chinos, que se frena, y los viñedos europeos, o de la Unión Europea mejor dicho, que representan el 46% del total. Se ha encontrado progreso de un nuevo sistema de nuevas plantaciones para los países de 2021. Vemos tendencias generales que equilibran los números, lo cual induce esta estabilidad. Los 6 viñedos principales representan más de la mitad de la superficie plantada del mundo, 56% para ser muy precisos. España, Francia e Italia representan una tercera parte de los viñedos totales y las tres siguientes son China, Turquía y Estados Unidos. De nuevo, España cubre
la mayor superficie plantada en el mundo en 2021, con 964.000 hectáreas. Francia, 798.000 hectáreas. Viene segundo en el ranking mundial. China, tercera, se evalúa 783 miles de hectáreas plantadas. Italia, estable, 2021. Y vemos también la evolución en estos diagramas. Vemos aquí cómo Turquía ve su superficie plantada reducida desde en el 2021. En Estados Unidos vemos la tendencia de reducción también desde 2014. Producción de vino. Ahora, la producción mundial de vino en el 2021 se estima en 260 millones de hectolitros, 1% menos que los récords de 2020. Es un nivel que se puede considerar como ligeramente por debajo de la media, con dos tendencias opuestas: reducción de la producción en algunos países de la Unión Europea y la excelencia cosecha del hemisferio sur. Y ahora, un punto de atención para todos. En el pasado mes de octubre, en nuestra rueda de prensa, preveíamos una producción para 2021 de 250 millones de hectolitros basados en las previsiones de los Estados miembros. La nueva estimación del mes de marzo cambia de manera sustantiva, especialmente en países productores europeos como Italia y Francia, lo cual induce la revisión de nuestra producción, de la estimación de la producción mundial. Aquí vemos el desglose de la producción mundial para 2021. Como veíamos en el diagrama, 3 países, Francia, Italia y España, representan casi la mitad del vino producido en el mundo, y 3/4 partes de la producción mundial viene de los 8 principales productores. La Unión Europea, produciendo 150 millones de hectolitros en 2021, una reducción de 8% comparado con 2020, y representa el 59% del total mundial. Vemos aquí los totales en rojo y el peso porcentual en el diagrama de abajo, en azul. A margen de la última helada, aumento en Italia de 2% en 2021. Francia con 37,6 millones de hectolitros y España con 35,3 millones de hectolitros también marcan reducciones en su producción de vinos en 2021. Francia ha sufrido mucho las heladas, en primavera especialmente, a pesar de la buena situación de 2017. Francia, la situación de producción en 2001 es uno de los niveles más bajos del último decenio. Estados Unidos prevemos que aumente su producción ligeramente comparado con 2020, que también sufrió incendios y respuestas biológicas a las cosechas. Producción de China se espera que seguirá reduciéndose, 5,9 millones de hectolitros, con lo que ya no se encuentra entre los 10 principales productores mundiales en el 2021. En el hemisferio sur, la producción del vino alcanzará los 58 millones de hectolitros, lo cual es un récord, 23% de la producción mundial, y es el resultado de condiciones climáticas favorables en todos los principales países productores del hemisferio sur, con excepción de Nueva Zelanda, que con las heladas tardías de la primavera baja su producción. Veamos ahora el consumo de vino en 2021. Tras 3 años de reducción del consumo,
debido a dos principales factores. Primero, la reducción de la demanda china, que empezó en el 2018, y luego la situación de reducción que se marcaba también en el 2020. Y, obviamente, el segundo factor, la COVID-19 y su crisis. En 2021, el consumo mundial de vino alcanza 236 millones de hectolitros, un aumento de un 1% si se compara con 2020. En el 2020, consumo más bajo del mundo desde el 2002, lo recuerdo, observamos el impacto de las medidas de confinamiento. En el 2021 se levantaron las restricciones, movimiento de los bienes y las personas, volvieron a abrir los restaurantes y volvieron también las reuniones sociales que han, como se preveía, contribuido a aumentar el consumo en la mayor parte de los países del mundo. Sin embargo, el consumo de vino y sus comportamientos a nivel de los países son muy heterogéneos según las zonas geográficas, y eso es lo que vamos a ver ahora con las diapositivas siguientes. Los 10 principales países de consumo en el mundo representan el 70% del consumo mundial aproximadamente. La Unión Europea representa ya sola el 48% del consumo mundial total en el 2021, y en términos de peso relativo del consumo mundial de vino, la Unión Europea ha visto su cuota bajar significativamente en los últimos años. Estados Unidos es el principal consumidor de vino del mundo. En los últimos 3 años, Estados Unidos ha mostrado ser un mercado resiliente, más allá de las tensiones comerciales con algunos países europeos y los límites debidos a la pandemia de COVID-19. Francia es el primer consumidor de Europa y el segundo del mundo. En el 2021, basándose sobre todo en el canal Horeca, Francia ha aumentado su consumo de vino con la reapertura de restaurantes y reuniones sociales, no solo comparado con el 2020, sino también con años previos a la pandemia, es decir, 2019. Italia, tercer consumidor mundial. El consumo más importante desde la crisis financiera mundial de 2008. España aumenta también su consumo de vino en 10% en el 2021, alcanzando un volumen parecido a la época prepandémica. China, el consumo ahí se reduce y es una estimación en un 15% comparado con 2020. Después de 2017 se reducieron más de 9 millones de hectolitros estos consumos, causando un impacto significativo para reducir el consumo mundial. Boom en el consumo de vino de Brasil en los últimos 2 años. Se puede deber al final de la pandemia, y en Sudáfrica también se levantaron las medidas de confinamiento del COVID-19, un aumento pues importante del 27% en 2021. Los principales países consumidores por encima del millón de hectolitros, aquí los tenemos con sus totales en la parte izquierda, y en la parte derecha los resultados en términos de consumo per cápita. Portugal es el que más consume per cápita, casi 52 litros por cabeza. Francia e Italia con 46 y 47 litros por cabeza. Es interesante observar aquí cómo la posición de cada país se puede comparar y se puede deducir de ello una estimación del potencial de crecimiento del mercado. Por ejemplo, si 25 litros por persona representa aproximadamente la media, ¿no?, países como Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica presentan un potencial de crecimiento superior. Veamos ahora el tema tan interesante y pertinente, el
comercio internacional de vino. Y aquí vemos números también importantes. 2021 fue un año especialmente lucrativo en términos de comercio mundial de vino. Las exportaciones mundiales aumentaron en 4% de volumen y 16% en valor. Y esto pues registra los números más altos de la historia. Incluso si se comparan con niveles prepandémicos, aumenta en 4% de volumen y 8% en valor con el periodo prepandémico. Todas las categorías, salvo el bag-in-box, aumentan sus volúmenes exportados, mejor dicho, en 2021. El vino embotellado aumenta el 6%, el espumoso 22%, el granel 5%, cuando el bag-in-box se reduce de 8%. Pero en términos de valor, el vino embotellado aumentó del 13% y el vino espumoso en sus exportaciones aumentaron de 35%. Y esto por la reanudación de las reuniones sociales. Bag-in-box se reduce de valor en 1% y el granel también se reduce en un 5% en valor. Como ven, la situación muestra claramente un aumento importante de los precios medios de todas las categorías, salvo el vino a granel. Francia, Italia y España exportaron casi 60 millones de hectolitros en 2021, representando el 54% de las exportaciones mundiales en volumen y 61% en valor. Como ven, todos los grandes productores muestran un aumento de sus exportaciones con respecto a 2020. España, 23 millones de hectolitros, aumento de 14% en volumen, 10% en valor. Italia, aumento de 7% en volumen y 13% en valor. Y si vemos Francia de cerca, aumento de las exportaciones de 8%, pero 27% en valor. Ahora, hay algunas excepciones a estas variaciones. Australia, por ejemplo, por la reducción de las tarifas a China. Y aquí baja de 17% el volumen exportado por Australia y en un 24% se reduce el valor de las exportaciones australianas. Aquí, en esta diapositiva, vemos el desglose de las exportaciones en volumen y en valor. Es interesante apuntar aquí que el volumen de vino a granel, que aparece en color lila, representa una parte significativa de España, Chile, Argentina y Sudáfrica, cuando en la parte baja vemos la pertinencia del vino espumoso. En la cuota amarilla, exportaciones de Francia, 35% representa el espumoso y en Italia el 26%. Veremos ahora las importaciones. Alemania, Estados Unidos y Reino Unido representan un total de 42 millones de hectolitros y representan casi el 40% de las exportaciones, representando 13.1 mil millones de euros. Alemania no cambia su volumen, pero aumenta en valor importado el 6%. Estados Unidos aumenta también sus importaciones en valor y en volumen para 2021 con un valor de 6.200 millones de euros. Un récord en valor con diferencia. Reino Unido aumenta su volumen, reduce su volumen importado de 7%, pero aumenta su valor importado, lo cual significa que el precio del vino importado ha aumentado mucho. Como vemos, todos los países tienen una evolución positiva de sus importaciones, salvo China. Las importaciones chinas han reducido en 2021 en 1% en volumen y 11% en valor.
la composición de las importaciones chinas en 2021 han observado una reducción del vino embotellado, también a granel o espumoso. Bien, vemos la diapositiva siguiente. Aquí vemos las distintas categorías según los países de importación, los números en volumen arriba y en valor en la parte baja. Vino a granel favorito. Vemos de nuevo la parte lila para muchos países productores, como por ejemplo pueden ser Francia e Italia. Lo vemos en la diagrama superior. En amarillo el vino espumoso, que también representa un valor de importación importantísimo en países como Japón, donde representa pues el 38% de las importaciones, o en Bélgica o también en Estados Unidos. Ahora veremos cómo evoluciona el sector observando el índice de internacionalización del mercado. Es la relación entre exportaciones mundiales y consumo mundial. Este índice no solo aumentó por tercer año consecutivo, sino que también muestra una tendencia bien marcada desde el principio del siglo. 2021 significa que el 47% del vino consumido en el mundo es vino importado. Una señal según la cual el mercado del vino es un mercado muy globalizado. Perspectivas para el hemisferio sur. Y esto es una estimación muy preliminaria y así les pedimos que la consideren para 2022. Aún así, en total anticipamos una reducción de producción del vino para 2022 en el hemisferio sur. No necesariamente es mala noticia, porque se debe también a una producción extremadamente elevada, como lo hemos visto en el 2021. Y eso debido a condiciones climáticas muy favorables. Este año pensamos que las cosechas volverán a sus medias de largo plazo. Argentina prevé una baja del 13% y esto se debe a las últimas heladas del pasado mes de octubre, 2021 pues, y a las tormentas que hubo entre diciembre y febrero de este año. Chile y Brasil también, dificultades en algunas zonas productivas. Se espera una reducción de casi 10%. Australia y Nueva Zelanda, la cosecha de 2022 será probablemente más correspondiente con los volúmenes medios habituales, y Sudáfrica esperamos una producción ligeramente y marginalmente superior al 2021 y superior a la media de los últimos 5 años. Esto es para los números de 2021. Comentarios ahora en español. Como describimos el año pasado, en 2020 vimos que el sector vitivinícola fue golpeado por la crisis del COVID-19. Ante esto, los países tuvieron respuestas muy heterogéneas, dependiendo de factores como los hábitos de consumo y el peso relativo de los canales de distribución, la duración y el rigor de las medidas de confinamiento y las políticas asociadas, y el peso del turismo en el consumo nacional de vino. En 2021 la pandemia no había terminado, pero el sector vitivinícola en general dio muestras de una cierta resiliencia. La capacidad de adaptación del sector dio con soluciones innovadoras para hacer frente a las medidas de confinamiento. Un ejemplo lo constituye el auge del comercio electrónico en muchos países, un excelente canal de ventas complementario en muchas economías. Para ilustrar esto, fijémonos
en los datos de Estados Unidos que en 2021 las ventas online de bebidas con contenido alcohólico crecieron un 131% desde 2019. Y en este canal, la fracción que ocupa el vino es aproximadamente del 35%, frente a un ínfimo 4% que representa el vino en los canales tradicionales. Y esto indica que el sector del vino se adapta mejor y más rápidamente a estos cambios. En 2022, y como consecuencia en gran parte de la pandemia, apareció un nuevo problema para el sector vitivinícola, que es la crisis en la cadena del suministro global. Una disrupción logística que está causando carestía y retrasos y por lo tanto subida de precios en todo el mundo. La salida de la pandemia ha sido muy dispar entre países. Por un lado, los países que están en vías de desarrollo que no han tenido acceso a las vacunas y las nuevas variantes que han impuesto nuevos confinamientos, como el de China, y por otro lado, los países que ya habían superado lo peor de la pandemia, como Estados Unidos y la Unión Europea, y que no solo han reanudado sus patrones de consumo, sino que se han generado un cierto efecto explosivo por la demanda contenida. Y esa disparidad tiene un efecto enorme en la cadena de suministros. Recientemente, la guerra en Ucrania ha agregado una serie de nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro. Y en este contexto, el sector vitivinícola también se enfrenta a importantes perturbaciones que se producen en la producción agrícola, los fletes, la mano de obra, la geopolítica y la energía, causando problemas a las bodegas de todo el mundo. Este año existe además el riesgo concreto de interrupción en las provisiones de insumos directos como botellas de vidrio, cajas de cartón y madera, etiquetas, cápsulas, semiconductores en maquinaria, etc. La guerra en Ucrania está poniendo al mercado mundial de la energía bajo una presión sin precedentes, que ya estaba experimentando un fuerte aumento de la demanda en 2021. También las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, que están ejerciendo una mayor presión sobre el mercado. Además, la posible interrupción del comercio entre la Unión Europea y Rusia causada por sanciones directas sobre los medios de pago internacionales afectará especialmente a los principales exportadores de ese país, que son Italia, Francia y España. Basta recordar que Rusia fue el 10º mayor importador de vino del mundo en 2021, representando alrededor del 2% de las importaciones mundiales, y el 8º mayor mercado de vino en términos de valor de venta. Finalmente, a medio plazo, lo que es verdaderamente preocupante es la inflación y su efecto en el poder adquisitivo de los consumidores, dada la presión inflacionaria. La magnitud del impacto es todavía impredecible y tendremos que seguir monitoreando la evolución. En resumen, después de que 2020 fuera un año de crisis, en 2021 vimos una recuperación general en el mercado internacional del vino. Ahora el verdadero desafío es ver cómo el sector se hará frente a esta nueva situación en 2022, donde los patrones de la cadena de suministro global probablemente deben repensarse y los precios de la energía crearán una presión inflacionaria sobre los consumidores. En el año transcurrido se ha intentado legislar incluyendo al vino entre las sustancias cancerígenas en Europa. Ha surgido una guerra y aumenta el antagonismo entre Estados Unidos y la China. Y estamos, por tanto, en la tormenta perfecta. Todos estos temas serán discutidos en el próximo Congreso Internacional de la Viña y del Vino, que tendrá lugar en Baja California, en México, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022. Y les esperamos todos allí. Ahora quedo disponible para responder a las preguntas que quieran formularme. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Gracias,
señor director general. Ahora vamos a dar cabida a las preguntas. Podéis ir mencionando las preguntas en el chat y yo se las transmitiré a nuestro director general. También podrán expresar sus preguntas a través del correo electrónico. La primera pregunta viene de Michael del Reino Unido. ¿Cómo las bodegas pueden enfrentar el problema de las cadenas de suministro y qué es lo que los gobiernos pueden hacer? En lo que atañe al problema mundial de la cadena de suministro, creo que la innovación puede desempeñar un papel importante y las empresas deberían de intentar innovar para ver de qué manera se puede mejorar toda esta parte de la logística. Podemos ver que la cadena de suministro siempre ha radicado mucho en los aspectos analógicos y no digitales. Así que sí, hay cosas que se pueden hacer, analizar los datos, utilizar herramientas y el gobierno debería de ayudar a las empresas dando alguna subvención, pero sobre todo con medidas fiscales para que puedan acceder más a la digitalización. De la guerra en Ucrania en el sector. ¿Cómo está afectando el problema de los cuellos de botella en los puertos marítimos? Esta sería una segunda, así que recordemos la primera. ¿Cómo está afectando el problema de los cuellos de botella? ¿Cuál está siendo el impacto de la guerra de Ucrania en el sector? Bueno, la guerra de Ucrania está afectando clarísimamente los precios de la energía. Esto está afectando a la inflación, que ya estaba a un nivel relativamente alto por la salida de la pandemia. Encima se ha añadido esto por un lado. Y por otra parte, pues los problemas derivados de la gran importancia que tienen sobre todo Ucrania y también Rusia como suministradores de materias primas, pues afecta enormemente a la cadena de suministros, ¿no? Entonces, combinados son los factores que están afectando de forma directa a todo el sistema de suministros. La siguiente pregunta de Íñigo de Radio Nacional nos preguntaba cómo está afectando el problema de los cuellos de botella en los puertos marítimos. Bueno, pues igual que lo digo, es eso. Hay una falta de funcionamiento por esto. Y eso está afectando a todo el mundo. Es como una especie de ola que se está expandiendo por todo el mundo y creo que este va a ser un problema que tardaremos en ver solucionado. Y los precios son enormes, los precios de los contenedores se han multiplicado por 20, en algunos casos, los precios de los palets por 7 y por 8, en fin, son cuestiones que afectan a la cadena de suministro. Tenemos a José Luis de Murcia, en español aún, que nos pregunta ¿cómo piensa actuar la OIV ante los ataques constantes al vino como producto alcohólico por parte de los gobiernos de la Unión Europea? Bueno, la OIV se basa en la ciencia. La OIV es una organización científico-técnica que siempre oye, escucha y formula recomendaciones siempre fundamentadas en el debate científico y en las conclusiones que se publican. Y por tanto, este es nuestro fundamento. Yo creo que hay una problemática real sobre temas de salud
que no solo deben atribuirse a una sustancia, que es el alcohol, sino al comportamiento, y ahí el vino tiene más soluciones, ofrece más soluciones que problemas. Es muy claro que el ámbito en el que se desarrolla el consumo del vino, las cuestiones que fundamentan un consumo que está basado en la cultura, en valores que forman parte de muchas sociedades y que queremos también universalizar, pues ahí está el papel de la OIV. Por tanto, creemos firmemente en que las soluciones al alcohol pueden pasar a veces por un estudio profundo de las pautas de consumo asociadas al vino y a su cultura. Thank you, Director General. Going back to the... Muchas gracias, señor director general. Volvamos a las previsiones y a los datos. Angélica nos dice, en lo que atañe al calentamiento climático, piensa que va a haber una situación empeorada o hay previsiones más optimistas al respecto. El cambio climático es un verdadero problema. Esto es innegable. El sector vitivinícola es muy consciente de este problema. Hay dos posibles reacciones, la mitigación y la adaptación. Dos enfoques, dos maneras de reaccionar para la humanidad. Y yo creo que el vino y la estructura económica de nuestro sector puede reaccionar, puede adaptarse. Y en nuestro plan estratégico le hemos dado importancia a estos aspectos. Esta es otra respuesta a la pregunta. Y creo que se están dando todas estas crisis, la crisis de la pandemia COVID-19. Tenemos muchos elementos que nos alertan, que nos avisan acerca de la profunda crisis climática, y todos estos aspectos los tenemos que tener presentes porque el cambio climático es una crisis mundial importante que supera, que va más allá de todo lo que hemos mencionado hoy. Así que efectivamente hay que trabajar en lo que verdaderamente tenemos delante y que es real, es decir, el cambio climático. Comprobamos que hay una gran diferencia en las estimaciones de la producción de vino entre Francia e Italia, entre el mes de octubre y hoy. ¿A qué se debe? Sí, para Italia vemos una diferencia en las estimaciones. Para Francia la diferencia no es tan importante. En los años en los que se producen situaciones excepcionales desde el punto de vista climático, porque ha habido heladas, porque ha habido granizo, puede haber muchas vicisitudes a nivel climático y la tendencia es infravalorar la situación. Los gobiernos suelen restarle importancia a los acontecimientos. Es, por cierto, lo que ha ocurrido. Y en este caso, nosotros trabajamos, y ya es lo que hacemos, trabajamos para disponer de herramientas para poder adelantar los cambios
herramientas específicas, pero obviamente nos apoyamos en los datos que nos facilitan los gobiernos. Tenemos un grupo de expertos en estadísticas que trabaja con todos estos parámetros, como lo han hecho en el pasado, y seguramente lograremos reducir las diferencias entre previsiones, primeras estimaciones, la reducción entre primeras estimaciones y previsiones. Otra pregunta, ¿por qué el consumo y la producción en China sigue disminuyendo? El crecimiento económico en China disminuye también. El crecimiento económico hace 15 años era muy importante y desde hace 5 o 7 años se produce una disminución y por lo general el consumo de vino va a la par con el crecimiento económico. Si bien podemos decir que el vino no estaba profundamente arraigado en las costumbres de consumo de los chinos, para los ciudadanos chinos, estos son elementos que pueden llegar a explicar esta disminución del consumo. Otra pregunta en francés de Le Aguillot. ¿De qué países Rusia importa más vino? ¿Qué país exporta más a Rusia? Me parece, respuesta del director general de Italia, al parecer. Giorgio, ¿puedes dar respuestas con cifras? Creo que seguramente sea Italia, Francia y España. Gracias, señor director general. Habla Giorgio Del Grosso. En 2021, Rusia representaba un mercado de importación de 1.200 millones de euros. El 33% de las importaciones provenían de Italia, el 19% de Francia y el 12% de España y el 10% de Georgia. Los demás países representan una cuarta parte de las importaciones de Rusia. La pregunta es acerca de Rusia, pero también les puedo hablar de Ucrania. En 2021 el mercado de las importaciones era 185 millones de euros de valor. Importaban vino de los mismos países: Italia 36%, Francia 16%, Georgia el 12% y España 11%. Países productores importantes de Europa. Estos países son los que podrían sufrir los problemas comerciales. Otra pregunta, ¿puede hablar del aumento del precio de vino en 2021 ante la disminución de la producción en particular? Los precios han aumentado. Vemos que los precios aumentan a la exportación y son los datos más claros que tenemos. Aumentan de manera consecuente, muy consecuente, sobre todo si nos fijamos en las exportaciones de vinos espumosos. En fin, la incidencia en la proporción de vino que corresponde a vinos espumosos es muy importante. Me gustaría explicar esto como el hecho de haber salido de la pandemia. Luego los vinos embotellados también, pero naturalmente el vino a granel experimenta una disminución del precio y también un efecto de exportación de vino a granel a los países que han experimentado un mayor aumento de precios a la hora de exportar. Es importante observar esto. Esto es una expresión del buen funcionamiento del mercado único europeo entre Francia, España e Italia.
Luis Fernando Otero nos pregunta en inglés: Is the fidelity of the reciben información por parte de los distintos países y luego verifican ustedes las cifras, o ustedes solo utilizan las cifras que reciben por parte de las organizaciones gubernamentales o privadas para sacar sus conclusiones? Confiamos en nuestros miembros. Somos una organización intergubernamental. Los gobiernos son los que nos suministran los datos. Los grandes países productores tienen sistemas para recopilar los datos, buenos sistemas estadísticos, que dan muy buenos resultados. Entonces, ahora, en algunos casos, también hay que hacer estimaciones y tal vez Giorgio nos pueda hablar de qué metodología se utiliza para procesar los datos. En todo caso, verificamos los datos para los países en los cuales la información no es suministrada por los países. Giorgio, por favor, ¿nos puede hablar un poquito más de los métodos que utilizamos? Muchas gracias, señor director general. Sí, nuestras cifras radican en un cuestionario que le enviamos a cada país miembro. Estas cifras se revisan 3 veces al año, con lo cual es natural. Es natural revisar estas cifras en términos de estadísticas. Disponemos de cifras consolidadas por periodos de 3 años, con lo cual sí tenemos métodos internos para verificar estas cifras, pero nuevamente todas las cifras son enviadas por los países. Como lo ha dicho nuestro director general, confiamos plenamente en los gobiernos para que nos den estos datos. Otra pregunta. ¿Cómo el conflicto entre Ucrania y Rusia puede llegar a afectar las importaciones o exportaciones? Respuesta. Especificación entre importadores y exportadores entre Rusia y los demás países, puntualiza el director general. Respuesta. Pues este conflicto tiene un impacto mundial para la economía. No es como otras guerras. Se trata de un conflicto que constituye el meollo del entorno europeo en países muy desarrollados, lo cual produce un fuerte impacto en la economía. Seguramente presenciemos un aumento de la inflación, una disminución de la demanda posiblemente, un aumento de los precios, un aumento del precio de los insumos para las empresas. Esto va a acarrear una disminución de los márgenes, en particular para los vinos más baratos. Esto va a suponer un impacto para el vino en el mundo entero. Y teniendo en cuenta esta situación, puede que se contraiga la demanda. Probablemente haya un aumento de precios y en este contexto los gobiernos tienen que tener sumo cuidado en no aumentar los impuestos, porque esto realmente podría llegar a causar una gran desestabilización
sería como echarle leña al fuego o gasolina a un incendio. Esto creo que va a ser el efecto mundial producido por el conflicto con respecto a los intercambios internacionales. Otra pregunta. En lo que atañe a las bebidas con poco contenido de alcohol, ¿podemos llamar estos productos vino un producto que contiene un porcentaje cero de alcohol, o sea, que no contiene alcohol? Respuesta. Hemos definido productos con bajo contenido en alcohol o sin alcohol en la OIV. Y la Unión Europea, a su vez, ha aprobado una nueva normativa con respecto a las prácticas enológicas. Es algo que hicimos nosotros también. Se trata de una medida enológica para reducir los contenidos de alcohol y producir vinos sin alcohol. Y ahora tenemos que trabajar, en la OIV tenemos que trabajar para lograr que estos vinos se puedan tomar. Son difíciles de elaborar y requieren prácticas enológicas específicas para elaborar estos productos. Deseamos mantener estos productos del sector agroalimentario que forman parte de nuestro sector. Actualmente, la OIV puede suministrar todas las herramientas, todos los elementos para lograr elaborar un vino de muy buena calidad. Y esto es importante porque deseamos que el consumo sea un consumo universal. Se trata de un objetivo para la OIV, de un objetivo para el sector. De esta manera, también podremos satisfacer criterios religiosos o culturales. Tomar vino, bueno, es algo que todo el mundo ha de poder hacer, pero algunas personas desean poder tomar el vino sin alcohol. Por eso queremos brindar esta posibilidad, pero queremos que sea un vino de calidad, un vino tal vez con indicación geográfica. Entonces, brindar esta posibilidad de vino sin alcohol supone un gran reto para la OIV. La tendencia claramente ascendente del índice de internacionalización. Bueno, primero es un índice muy satisfactorio. Es un índice que da idea de que hay una globalización del sector, de que, como digo, pues es la mitad de los vinos que se beben proceden de otro país y cruzan una frontera. Eso también limita, por otra parte, las soluciones a la cadena global de suministros. No podemos encontrar soluciones de muchos tipos, pero no en el go local. Eso no está en el ámbito del vino. Vamos a ser universales y somos un producto que se produce en solo una zona climática que es la que corresponde al paralelo 40 en los dos hemisferios, y por tanto pues tenemos que ser exportadores. Es también un éxito de una forma de entender la vida, de un estilo de vida, que pues consideramos posiblemente pues muy universalizable, ¿no? Y esta es la curva ascendente. Yo creo que explica todos estos elementos. So this is it. The questions that were not answered, we will answer them. Entonces, por ahora pueden seguir enviando preguntas por correo electrónico, en prensa.oiv.int, y también pueden
volver a escuchar esta conferencia de prensa en nuestra página web. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.